Cuando la taza de café caliente impactó en mi rostro, sentí más que el dolor de la quemadura. Sentí el peso de 40 años de silencio y sacrificio desmoronándose sobre mí. Mi propio hijo, mi Ricardo, había llegado al límite de su arrogancia. Allí, sentada en ese sillón floreado que compré hace 20 años en el centro de Sao Paulo, con el líquido oscuro escurriendo por mi cabello canoso y manchando mi blusa azul clara, tomé la decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. El café aún escurría por mi cara cuando escuché esas palabras cortantes: eres pobre y no haces nada en la vida. Su voz, tan parecida a la de su padre, pero cargada de un desprecio que mi marido jamás mostró, reverberaba en la modesta sala de mi apartamento en el Jardín Paulista. No respondí. Solo lo miré. Este hombre de 38 años, vestido con su impecable traje azul marino, la corbata roja perfectamente alineada, los zapatos italianos que costaron 3 meses de lo que él pensaba que era mi jubilación completa. Por un momento vi en él al niño que acuné en mis brazos, que lloró cuando se raspó la rodilla en el parque de la Plaza Buenos Aires, que me pedía que le contara historias antes de dormir. ¿En qué momento mi hijo se convirtió en este extraño que me miraba con tanto desdén? Quizás cuando empezó en el banco y se dio cuenta de que sus colegas tenían madres que frecuentaban salones de belleza caros y vestían ropa de marca. Quizás cuando su esposa Carla lo dejó incapaz de soportar su obsesión por el estatus y el dinero. O tal vez fue un proceso lento, gradual, como el agua erosionando una piedra. Me levanté en silencio. Mis 70 años pesaban menos de lo que la mirada de Ricardo sugería. Caminé hacia el pequeño baño del pasillo, donde me lavé la cara y cambié la blusa manchada. En el espejo vi los ojos de una mujer que construyó un imperio mientras fingía vivir en la simplicidad. Veía las marcas del tiempo, las arrugas que contaban historias de negociaciones millonarias hechas a escondidas, de viajes internacionales disfrazados de visitas a una prima inexistente en Minas Gerais, de reuniones con inversionistas en cafés discretos, mientras mi hijo creía que yo jugaba dominó con otras señoras. Volví a la sala. Ricardo estaba al teléfono, probablemente con algún cliente del banco, su voz ahora suave y profesional, como si el hombre que acababa de arrojar café sobre su madre de 70 años fuera otra persona. Tomé mi bolso simple de cuero ya desgastado, donde guardaba un celular especial, conocido solo por mi abogada Luía y por Eduardo, el gerente del banco donde mantenía mis cuentas secretas. En ese aparato controlaba inversiones que Ricardo jamás podría imaginar. Voy a salir, dije simplemente. Ricardo apenas levantó los ojos de su teléfono, haciendo un gesto displicente con la mano, como quien despide a un empleado. Salí del apartamento, cerré la puerta y por primera vez en décadas, no necesité fingir. No necesité esconder la firmeza de una empresaria exitosa. Bajo la postura levemente encorvada que había adoptado a lo largo de los años. Bajé por el ascensor de servicio como siempre hacía, un hábito que Ricardo consideraba otra prueba de mi insignificancia. En el vestíbulo no caminé hasta la parada de autobús como de costumbre. Fui hacia la esquina de la Alameda Santos donde Paulo, mi chofer particular, me esperaba en el Audi negro con vidrios oscuros. ¿A la mansión, doña Elena?, preguntó, abriendo la puerta trasera. No, Paulo, hoy vamos a la oficina en Faria Lima. Es hora de poner el plan en acción. Ok. Durante el trayecto observé Sao Paulo por la ventana del coche, la ciudad que me vio nacer, crecer, casarme, enviudar y secretamente convertirme en una de las mujeres más ricas del país. Las mismas calles que recorrí en autobús y metro fingiendo ser solo una señora común, ahora pasaban rápidamente mientras era conducida en un coche ejecutivo. La ciudad no cambiaba. Yo finalmente permitía que mi verdadera realidad saliera a la luz. Repasé mentalmente cada etapa del plan que había elaborado a lo largo de los años. No era una idea nacida del impulso o de la ira momentánea. Era un plan meticuloso, desarrollado inicialmente como una precaución, luego como una necesidad y ahora como una forma de justicia. Cada documento falsificado por Ricardo, cada pequeña cantidad desviada de mis cuentas modestas, cada comentario despectivo, todo estaba registrado, catalogado y sería utilizado. En el cuarto piso del edificio espejado en la avenida Faria Lima, Luía me esperaba en su oficina. A sus 65 años, era mi abogada y amiga desde hacía más de 3 décadas. Fue ella quien me ayudó a estructurar mis negocios de manera que pudiera mantenerlos completamente separados de mi vida familiar. ¿Finalmente cruzó la línea?, preguntó en cuanto entré, notando de inmediato la leve rojez en mi rostro,
marca dejada por el café caliente. Sí, respondí sentándome en la silla de cuero frente a su mesa de caoba. Creo que ha llegado el momento de revelar la verdad. Luía asintió abriendo una carpeta donde guardaba lo que llamábamos el protocolo Ricardo. Allí estaban todas las instrucciones para activar el plan que pronto cambiaría la vida de mi hijo de cabeza a pies. ¿Estás segura, Elena? Una vez que empecemos, no habrá vuelta atrás. Toqué suavemente el rostro donde el café me había quemado. Lo he creído durante años. Pensé que podría educarlo con el ejemplo, que vivir modestamente le enseñaría el valor del trabajo, de la humildad, del respeto. Fallé. Ahora solo queda la lección más dura. Luía tomó el teléfono y marcó un número. Doctor Méndez, soy la doctora Vasconcelos. Podemos iniciar el procedimiento que discutimos. El doctor Méndez era el médico que coordinaría la simulación de mi muerte en el hospital. Un hombre discreto y confiable que trabajaba en el Instituto Elena Campos, la fundación para ancianos necesitados que creé en secreto hace años. Mientras Luía hacía los arreglos, caminé hacia la ventana de la oficina. Desde allí podía ver el horizonte de Sao Paulo, una ciudad de contrastes, así como había sido mi vida. Construí un imperio inmobiliario, comenzando con la pequeña herencia dejada por mi marido. Multiplicamos el negocio entre activos no identificados a través de empresas en el extranjero con domicilio fiscal en Sao Paulo. Pero tras su muerte prematura, decidí crear una vida doble para el mundo y principalmente para mi hijo. Yo era solo una viuda de clase media que vivía de una modesta pensión. En realidad comandaba un conglomerado que empleaba a más de 5.000 personas. Mi celular especial vibró. Era un mensaje de Julia, mi nieta de 19 años. Abuela, estoy preocupada. Papá acaba de llamarme, diciendo que saliste de casa tras una discusión. ¿Está todo bien? Julia era la única persona de la familia que sospechaba de mi verdadera condición. Siempre muy observadora, había notado pequeños detalles a lo largo de los años. El respeto excesivo con que era tratada en ciertos establecimientos, llamadas misteriosas que recibía, la facilidad con que resolvía ciertos problemas que normalmente requerirían dinero o influencia. Estoy bien, querida. Ven a encontrarme en la cafetería de la librería en la calle Óscar Freire en una hora. Tengo algo importante que contarte. Era hora de involucrar a Julia completamente en el plan. Ella sería fundamental para lo que estaba por venir. Cuando colgué el teléfono, Luía volvió con más documentos. Todo listo. En 3 días sufrirás un infarto fulminante y serás declarada muerta en el hospital sirio-libanés. Ya contacté al delegado Souza y al fiscal Mendonca. Ellos estarán presentes en la lectura del testamento con las pruebas de los crímenes de Ricardo. Asentí sintiendo una extraña mezcla de tristeza y determinación. No era así como imaginé revelar mi verdadera identidad a mi hijo. Soñé con el momento en que tal vez cuando él madurara, podría mostrarle todo lo que construí, transmitir el legado de trabajo y perseverancia. Pero Ricardo eligió otro camino. ¿Y Carla, su exesposa, confirmó su asistencia? Pregunté recordando las muchas conversaciones secretas que tuve con mi exnuera después del divorcio. Si ella estará allí, dijo que no se lo perdería por nada. Luía esperaba los documentos. Elena, aún estás a tiempo de reconsiderar. Una revelación sin el componente criminal sería igualmente impactante. Miré nuevamente por la ventana hacia la ciudad que escondía tantos secretos como yo. No, Luía, Ricardo necesita enfrentar las consecuencias de sus elecciones, no solo por mí, sino por todas las personas mayores que sufren abusos y no tienen cómo defenderse. Esta ya no es solo mi historia, es un símbolo de justicia. Salí de la oficina para encontrarme con Julia, sintiendo el peso de la decisión que acababa de confirmar. Durante décadas, viví en la sombra para proteger a mi hijo de la presión de la riqueza, para que él pudiera construir su propio camino. Ahora usaría esa misma riqueza para enseñarle la lección más importante de todas. Respeto, no se compra, se conquista. Y algunas deudas como la que él tenía conmigo, se pagan de la manera más inesperada. La cafetería de la librería en Óscar Freire estaba tranquila a esa hora de la tarde. Elegí una mesa discreta al fondo, desde donde podía observar la entrada sin ser notada de inmediato. Pedí un té de hierbas. Nunca más tomaría café.
No después de aquel incidente. El recuerdo aún ardía tanto como el líquido en mi piel. Julia llegó puntualmente como siempre. Mi nieta había heredado mi disciplina y poco del temperamento volátil de su padre. A los 19 años, estudiaba Derecho en la USP y trabajaba medio tiempo en una ONG que ofrecía asistencia jurídica gratuita para ancianos. Irónicamente eligió este camino sin saber que yo era la principal financiadora anónima de la organización. Abuela, me abrazó con cuidado, sus ojos examinando mi rostro en busca de marcas del incidente que su padre mencionó. ¿Qué pasó? Papá estaba raro por teléfono. Tomé sus manos entre las mías. Eran manos jóvenes, pero fuertes, con uñas cortas y bien cuidadas, manos de alguien que se preparaba para construir algo significativo en el mundo. Julia, que voy a contarte ahora quedará entre nosotras por ahora. Es sobre quién soy realmente. Esa tarde le revelé a mi nieta lo que había escondido durante 4 décadas. Le mostré fotos en un celular especial, de la mansión en Alphaville, de la oficina en Faria Lima, de las propiedades en 5 estados, de los proyectos sociales que mantenía anónimamente. Le conté sobre las inversiones iniciadas con su abuelo y multiplicadas tras su muerte. Le expliqué cómo creé una fachada de simplicidad para proteger a Ricardo de las trampas de la riqueza fácil. ¿Pero por qué, abuela? ¿Por qué esconder todo esto tanto tiempo? La pregunta de Julia era legítima. Miré por la ventana del café a las personas que pasaban apresuradas por la acera. Cuando su abuelo murió, Ricardo solo tenía 8 años. Heredamos no solo el patrimonio inicial, sino también conexiones importantes en el mercado inmobiliario. Podría haber asumido públicamente el control de los negocios, mudado a una mansión, matriculado a su padre en las escuelas más caras. Pero algo me decía que ese no era el camino. Di un sorbo al té organizando recuerdos de décadas atrás. En ese tiempo observé a muchos herederos de familias ricas, jóvenes que nunca tuvieron que luchar por nada, que crecieron creyendo que el mundo les debía todo. No quería eso para su padre. Quería que desarrollara empatía, que entendiera el valor del trabajo, que construyera su propio camino. Julia escuchaba atentamente, sus ojos inteligentes procesando cada palabra. Entonces tomé una decisión. Mantendría nuestra vida aparentemente modesta. Controlaría los negocios discretamente a través de intermediarios confiables. Ricardo crecería como un niño común, asistiría a escuelas públicas, aprendería a valorar cada logro. Pero no funcionó, concluyó Julia, con una perspicacia que me recordaba a mí misma en la juventud. No lo admití con pesar. En lugar de desarrollar gratitud y humildad, su padre cultivó resentimiento, vio a otras familias con más comodidad y me culpó por nuestra aparente limitación financiera. Cuanto más se quejaba, más me cerraba, esperando que eventualmente madurara. Le expliqué a Julia cómo a lo largo de los años la distancia entre nosotros aumentó. Ricardo consiguió un trabajo en el banco por mérito propio. Eso lo tenía que reconocer. Pero en lugar de usar esa posición para crecer genuinamente, se obsesionó con el estatus y las apariencias. Se casó con Carla más por lo que ella representaba socialmente que por amor. Cuando ella se dio cuenta de esto y lo dejó, su resentimiento hacia mí solo creció. Comenzó a tratarme como una carga. La anciana inútil que vivía de su pensión, que no entendía el mundo moderno, que era un impedimento para su éxito. Julia me apretó la mano. Siempre me pareció extraño cómo te hablaba. Por eso prefería quedarme en tu casa los fines de semana cuando era más joven. Sonreí, recordando los sábados en que hacíamos galletas juntas en la pequeña cocina del apartamento en Jardín Paulista. Esos momentos eran genuinos. No todo en mi vida doble era una mentira. Lo que su padre no sabe es que mientras él construía su carrera en el banco, yo multiplicaba nuestra fortuna. Ese apartamento simple donde vivo es solo uno de los 27 inmuebles que poseo solo en Sao Paulo. Las reuniones semanales con amigas ancianas en el Café Sabor Brasileiro son encuentros con mis consultores financieros y administradores de proyectos sociales. Abrí otro archivo en el celular, mostrando a Julia el Instituto Elena Campos para Ancianos Necesitados, un complejo imponente en el barrio de Santana, donde cientos de ancianos recibían atención médica, asistencia legal y actividades culturales. Este es mi verdadero legado, Julia. No solo los inmuebles o inversiones, sino lo que logré hacer con ellos.
Mi nieta parecía procesar todo eso con una mezcla de admiración y confusión. Pero abuela, después de darte cuenta de que no funcionaba con papá, ¿por qué seguiste escondiéndolo? Era una pregunta que yo misma me hice muchas veces a lo largo de los años. Al principio fue una elección consciente, luego se convirtió en un hábito y eventualmente se transformó en una forma de protección. Le conté a Julia cómo hace unos 5 años empecé a anotar pequeños retiros de mis cuentas bancarias normales, aquellas que Ricardo creía que eran mi única fuente de ingresos, pequeñas cantidades. Nada que afectara significativamente mi supuesto presupuesto ajustado, pero lo suficiente para despertar mi desconfianza. Instalé cámaras discretas en el apartamento. Contraté a un investigador privado y descubrí que su padre estaba desviando dinero de mis cuentas, falsificando mi firma en poderes y documentos bancarios. Julia palideció. ¿Eso es un crimen? Sí, estafa, falsedad ideológica, apropiación indebida. Y cuando empecé a cuestionar ciertos gastos, su trato empeoró. Las humillaciones verbales comenzaron, el desprecio, la impaciencia, hasta que hoy toqué suavemente su rostro, donde la marca de la quemadura del café aún era levemente visible bajo el maquillaje. Cruzó una línea que no se puede deshacer. Le expliqué a Julia el plan que Luía y yo habíamos trazado. La falsa muerte, la lectura del testamento, la revelación de la verdad, la presencia policial. Quiero que estés allí, Julia, no para presenciar la caída de tu padre, sino para entender que a veces la justicia exige medidas extremas y porque tú eres el futuro de este legado que he construido. Mi nieta guardó silencio por unos instantes, sus ojos fijos en la taza de chocolate que había pedido, pero apenas había tocado. ¿Qué pasará con él, con mi padre? La pregunta llevaba el peso que yo misma sentía. Después de todo, a pesar de todo, Ricardo era mi hijo, el niño que un día llevé en mis brazos. Enfrentará las consecuencias legales de sus actos. Probablemente cumplirá algún tiempo de prisión, pero a diferencia de muchos, tendrá una red de apoyo cuando salga, si elige aceptarla. Ana, el resto de la tarde se dedicó a los detalles prácticos. Le expliqué a Julia que en los próximos 3 días estaría en la mansión de Alfaville, organizando todo con Luía. Luego vendría la escenificación en el hospital, la noticia de mi muerte y finalmente la lectura del testamento, donde todo sería revelado. En cuanto a la fortuna, concluí, la mayor parte irá al instituto y otros proyectos sociales. Recibirás un fondo sustancial, pero atado a cláusulas que garanticen que el dinero se use responsablemente. En cuanto a Ricardo, dudé sintiendo el peso de la decisión que había tomado. Recibirá lo suficiente para comenzar de nuevo, pero solo después de cumplir ciertas condiciones. Una de ellas será trabajar en el instituto, conociendo de cerca la realidad de los ancianos que sufren abusos familiares. Cuando nos despedimos en la puerta del café, Julia me abrazó con fuerza. Estoy contigo, abuela, siempre. Esas palabras significaban más de lo que ella podría imaginar. Durante décadas, llevé sola el peso de mis secretos, de mi fortuna, de mis decisiones. Ahora, finalmente, podía compartir parte de esa carga. Regresé al coche donde Paulo me esperaba. A Alfaville, por favor. Durante el trayecto, observé cómo la ciudad se transformaba gradualmente. Los edificios comerciales dieron paso a condominios residenciales, las calles concurridas a avenidas más amplias, hasta llegar a los altos muros que rodeaban el condominio Alfaville 1. En la garita, el guardia me reconoció de inmediato. Buenas tardes, doña Elena, bienvenida de nuevo. La mansión se encontraba al final de una calle arbolada, una construcción elegante pero discreta para los estándares del lugar. Al igual que yo, no necesitaba ostentar para afirmar su valor. Marcia, mi gobernanta durante 25 años, me esperaba en la puerta. Era una de las pocas personas que conocían mis 2 vidas. Doña Elena, gracias a Dios, usted está bien. Luía me llamó para contarme sobre el incidente. Entré en la casa que pocos sabían que era mía. Pisos de mármol italiano, obras de arte brasileñas en las paredes, muebles elegantes pero cómodos, un hogar que reflejaba quién era realmente. Una mujer que valoraba la calidad y la belleza, pero sin excesos innecesarios. Estoy bien, Marcia, físicamente al menos. En la oficina principal, una sala amplia con vista al jardín trasero, encontré a Luía ya trabajando. Papeles esparcidos sobre la mesa de jacarandá, computadora portátil abierta, teléfono en mano. Acabo de hablar con el doctor Méndez.
Me informó en cuanto entré. Todo está listo para el viernes. El delegado Souza también confirmó su presencia para la lectura del testamento el sábado. Me senté en el sillón de cuero, súbitamente cansada. No era solo el peso de mis 70 años, sino el cúmulo de décadas, viviendo una vida doble, observando a mi hijo convertirse en alguien que apenas reconocía. ¿Cómo fue con Julia?, preguntó Luía, sirviéndonos 2 copas de vino blanco de una botella que teníamos en el pequeño minibar de la oficina. Mejor de lo que esperaba. Ella es extraordinaria. Luía, fuerte, perspicaz, compasiva como su abuela, observó mi amiga con una sonrisa. Tomé un sorbo del vino, disfrutando su sabor delicado. Este era uno de los pequeños lujos que me permitía en mi vida secreta. En el apartamento de Jardín Paulista, solo bebía un vino de mesa barato para mantener las apariencias. ¿Lograste hablar con Carla? Luía asintió. Ella estaba en shock como era de esperar, pero no totalmente sorprendida. Parece que siempre sospechó que había más en ti de lo que aparentabas. Confirmó su presencia para el sábado. Pensé en mi exnuera, una mujer inteligente que Ricardo nunca supo valorar adecuadamente. Después del divorcio mantuve un contacto discreto con ella, ofreciéndole apoyo cuando lo necesitaba. Nunca revelé mi verdadera situación financiera, pero creo que ella intuía algo. ¿Y qué hay de Antonio, nuestro vecino? Testificó sobre el incidente del café. Sí, él estaba en la escalera cuando ocurrió. La puerta de su apartamento estaba entreabierta y escuchó los gritos de Ricardo. Será un testigo importante. Los días siguientes fueron de intensa preparación. Revisamos documentos, confirmamos la presencia de personas clave, refinamos cada detalle del plan. El jueves recibí una llamada inesperada. Era Ricardo. Mamá, ¿dónde estás? Has desaparecido desde hace 2 días. Su voz no transmitía preocupación genuina, solo irritación. Probablemente necesitaba algo. Estoy en la casa de una amiga, respondí con la voz deliberadamente frágil que adoptaba al hablar con él. Necesitaba un tiempo para pensar. ¿Pensar en qué? Solo fue un café, mamá. Siempre dramatizas todo. Cerré los ojos, controlando la indignación. Este era el hombre que crié, donde había fallado tanto. Volveré mañana, dije simplemente. Genial. Necesito que firmes unos papeles del banco. Nada importante, solo burocracia de tu jubilación. Otra tentativa de fraude seguramente. Claro, hijo. Mañana hablamos. El viernes el plan entró en acción. Regresé al apartamento en Jardín Paulista por la mañana. Ricardo ya había salido para trabajar, dejando un conjunto de documentos sobre la mesa con un post-it. Firma donde está marcado. No necesitas leer, es solo burocracia. Fotografié los documentos para añadir las pruebas, pero no los toqué. A las 14 horas, como habíamos acordado, el doctor Méndez llamó al celular de Ricardo. Estaba a su lado cuando hizo la llamada desde un número que aparecería como del Hospital Sirio-Libanés. Señor Ricardo Campos, aquí habla el doctor Méndez. Lamento informarle que su madre, doña Elena Campos, ha ingresado en nuestra emergencia con un cuadro de infarto agudo de miocardio. La situación es crítica. Observé el rostro de Ricardo mientras recibía la noticia. Hubo preocupación inicial, tal vez un reflejo instintivo del niño que un día amó a su madre, pero pronto vi algo más perturbador, un cálculo frío en sus ojos, como si estuviera evaluando de inmediato lo que mi muerte significaría para él. Voy para allá, dijo colgando rápidamente. Tan pronto como salió del apartamento, activé la siguiente fase. Una ambulancia particular contratada para la escenificación me llevó discretamente a la parte trasera del hospital, donde el doctor Méndez me esperaba. Allí, en una sala privada, preparamos todo para el momento en que Ricardo llegara. Cuando entró al hospital, le informaron que yo ya había fallecido. Un cuerpo cubierto en una camilla con solo unos pocos cabellos canosos visibles, suficiente para engañarlo sin que necesitara ver un rostro. Un certificado de defunción preliminar firmado por el doctor Méndez. Una enfermera llorosa comentando cómo había llamado a mi hijo en mis últimos momentos. Ricardo hizo lo que se esperaba, firmó los documentos necesarios, escuchó las condolencias de los médicos, hizo algunas llamadas. No vi lágrimas, no hubo colapso emocional,
solo los procedimientos prácticos de alguien lidiando con una inconveniencia. Desde la sala donde observaba todo a través de un circuito interno de cámaras, sentí un dolor profundo que ninguna riqueza podría aplacar. Este era el verdadero fracaso de mi vida. Un hijo que veía la muerte de su madre como poco más que un trámite burocrático. ¿Estás lista para mañana?, preguntó Luía, que me acompañaba a mi lado. Miré a Ricardo una última vez en la pantalla, ahora hablando con el agente funerario sobre los arreglos más simples posibles. Mañana, en la lectura del testamento, descubriría la verdad sobre quién era realmente, sobre el imperio que construí mientras él me despreciaba, sobre las consecuencias de sus crímenes. Sí, respondí con una determinación renovada. Estoy lista. La noche en la mansión de Alphaville fue inquieta. Incluso en mi suite principal, con su colchón ortopédico de alta tecnología y sábanas de algodón egipcio, el sueño no llegó fácilmente. Me quedé mirando el techo, pensando en el hijo que creía que su madre estaba muerta. Parte de mí se preguntaba si en algún momento de la noche la conciencia finalmente lo alcanzaría, si despertaría en llanto, lamentando no solo mi supuesta muerte, sino años de trato cruel. Dudaba de eso. Ricardo se había convertido en maestro en justificar sus propias acciones. En su mente probablemente yo merecía el desprecio. La vieja inútil que no entendía el mundo moderno, que le impedía alcanzar su pleno potencial, como si mi simple existencia fuera un obstáculo para su grandeza. Me levanté antes del amanecer y caminé hasta el balcón que daba al jardín trasero. El cielo comenzaba a aclararse, prometiendo un día soleado apropiado para las revelaciones que vendrían. Abajo el jardinero ya trabajaba entre las rosas que cultivaba con tanto cuidado. No sabía que era el propietario de un pequeño sitio en las afueras de Sao Paulo. Una propiedad que compré en silencio y transferí a su nombre como agradecimiento por décadas de servicio leal. Él lo descubriría al jubilarse en unos meses. Este era el tipo de cosas que me daba placer, usar mi fortuna discretamente para transformar vidas, no para presumir. No para impresionar, sino para hacer una diferencia real. Lo que Ricardo nunca entendió es que el dinero en sí tiene poco valor. Es solo una herramienta. El verdadero valor está en lo que hacemos con él. Luía llegó poco después de las 8, trayendo consigo una carpeta con los documentos finales que se presentarían en la lectura del testamento. Buenos días, Elena. Pudiste dormir un poco, admití mientras nos acomodábamos en la sala. Marcia sirvió café para Luía y té de manzanilla para mí. ¿Cómo van los preparativos? Todo según lo planeado. La oficina está lista para la lectura a las 15 horas. El delegado Souza y el fiscal Mendonca llegarán discretamente por la parte trasera. Julia y Carla ya confirmaron su asistencia. Antonio, tu vecino, llegará con Marcia. Eché un vistazo a los documentos que Luía trajo, informes bancarios detallando cada retiro no autorizado hecho por Ricardo a lo largo de los años. Copias de las poder notariales falsificadas con mi firma forjada. Extractos de cuentas secretas mostrando un patrimonio que él jamás podría imaginar. El nuevo testamento redirigiendo mi fortuna al instituto y estableciendo a Julia como sucesora en los negocios. ¿Y sobre su reacción, consideramos todos los escenarios? Luía lo sintió, siempre meticulosa. Tenemos seguridad discreta posicionada. Si él reacciona de forma agresiva, será contenido de inmediato. El delegado estará con la orden de arresto ya emitida. Solo será necesario presentarla. Permanecimos en silencio por unos instantes. El peso de lo que estábamos a punto de hacer flotando entre nosotros. 40 años de secretos culminando en un momento de verdad absoluta. Aún puedes desistir, Elena, dijo Luía suavemente. Podríamos revelar solo su verdadera situación financiera, dejar de lado la cuestión criminal. Moví la cabeza. Esa posibilidad había pasado por mi mente innumerables veces, especialmente durante la noche en sueños. Pero la imagen del café caliente escurriendo por mi rostro, la quemadura en la piel, las palabras crueles, eres pobre y no haces nada en la vida. Todo eso me recordaba que no se trataba solo de una mentira mantenida por demasiado tiempo. Era sobre abuso, era sobre justicia. No, Luía. Ricardo tomó decisiones conscientes, falsificó documentos, desvió dinero, abusó de una anciana, su propia madre. Hay consecuencias para esas acciones y él necesita enfrentarlas. Mi amiga asintió comprendiendo.
En más de 30 años de amistad, rara vez me había visto tan resuelta. En este caso, hay algo más que necesitamos discutir. Luía abrió otra carpeta. Esta contenía documentos sobre el Instituto Elena Campos. La prensa probablemente descubrirá todo pronto. La historia de la millonaria secreta que fingió ser pobre durante décadas, cuyo hijo abusivo fue arrestado tras una trampa elaborada, es material sensacionalista. No había pensado en eso. Pasé tanto tiempo ocultando mi identidad que la idea de la exposición pública me causaba incomodidad, lo que sugiere controlar la narrativa. Tras la revelación a Ricardo, anunciaremos oficialmente la expansión del instituto, destacando el trabajo con ancianos víctimas de abuso familiar. Su historia será presentada como inspiración, no como escándalo. Era una estrategia inteligente transformar mi historia personal en un catalizador para el cambio social. Algo más grande que el drama familiar, más grande que la venganza contra un hijo ingrato. Haz los arreglos necesarios. Acordé. El resto de la mañana se dedicó a los últimos preparativos. Revisé cada documento, ensayé mentalmente lo que diría, elegí cuidadosamente lo que vestiría, no el conjunto simple que normalmente usaba en el apartamento de Jardín Paulista, pero tampoco algo ostentosamente lujoso. Un vestido azul marino de corte clásico discretamente elegante, con un único accesorio, el collar de perlas que mi esposo me dio en nuestro último aniversario de bodas. Poco después del mediodía, recibí la llamada que esperaba. Era Julia. Abuela, acabo de llegar al velorio. Papá está aquí hablando con el padre. Es tan extraño ver un ataúd cerrado sabiendo que estás viva. ¿Estás bien, querida? ¿Puedes mantener la compostura? Sí, estoy bien. Fingí llorar un poco cuando llegué. Papá ni siquiera me abrazó bien. Está más preocupado con las llamadas del banco. Sentí una punzada de dolor. Incluso en un supuesto velorio de su propia madre, Ricardo no podía demostrar el mínimo de decoro. Recuerda, no muestres sorpresa cuando reciba la llamada sobre la lectura del testamento. Esto fue organizado para parecer un procedimiento estándar de la oficina. Entendido. Te veré más tarde, abuela, en la oficina de la doctora Luía. Hasta luego, querida. Colgué pensando en cómo mi nieta se había convertido en una aliada crucial en este plan. Su presencia en la lectura del testamento no era solo simbólica, representaba la continuidad, el futuro que esperaba construir tras esta ruptura dolorosa. A la 1 de la tarde Paulo me llevó a la oficina de Luía, en el centro de Sao Paulo. Entramos por el garaje subterráneo, usando el ascensor privado que daba acceso directo a la sala de reuniones de atrás. Un camino que Ricardo desconocía por completo. La sala ya estaba preparada. Una gran mesa ovalada, sillas posicionadas estratégicamente en el centro, la carpeta con el testamento y los documentos que comprobaban los crímenes de Ricardo. En una antesala adyacente conectada por una puerta discreta, el delegado Souza y el fiscal Mendonca esperaban con la orden de arresto. Los invitados comenzarán a llegar a las 2:30, informó Luía. Ricardo será el último, programado para las 3. Sentí una extraña calma. Durante décadas viví dividida entre dos identidades. Hoy finalmente sería solo una persona. Elena Campos, sin máscaras, sin fingimientos. La primera en llegar fue Carla, ex esposa de Ricardo. A sus 36 años, mantenía la elegancia y la postura firme que siempre admiré. Cuando supo que estaba en la antesala, pidió verme antes de que llegaran los demás. Doña Elena. Me abrazó con genuina emoción. Cuando Luía me contó todo, apenas podía creerlo. Todos esos años. Gracias por venir, Carla. Sé que debe ser difícil participar en esto, asintió con la cabeza. Difícil fue permanecer casada con un hombre que trataba a su propia madre como una carga. Siempre supe que había algo mal en la dinámica entre ustedes, pero nunca imaginé todo esto. Hablamos brevemente sobre su vida después del divorcio. Había retomado su carrera en marketing, estaba prosperando profesionalmente, no se había vuelto a casar, pero parecía en paz con sus elecciones. Tengo una propuesta para ti, Carla. Después de todo esto, me gustaría que consideraras asumir la dirección de comunicación del instituto. Tu talento sería valioso para ampliar nuestro alcance. Sus ojos brillaron con sorpresa e interés. Sería un honor, doña Elena.
Podemos hablar más sobre esto después de que todo esto pase. Julia llegó a continuación, seguida por Antonio, mi vecino de 75 años, que vino acompañado por Marcia. Eduardo, el gerente del banco donde mantenía mis cuentas secretas, fue el último antes de Ricardo. A las 2:58, Luía recibió la llamada de la recepcionista. Su hijo acaba de llegar, doña Elena. Era el momento. Todos tomaron sus lugares en la mesa. Yo me posicioné en la antecámara, donde podría escuchar y ver todo a través de un sistema discreto de audio y vídeo, esperando el momento perfecto para mi entrada. Ricardo entró en la sala de reuniones con la arrogancia habitual. Vestía un traje oscuro apropiado para un funeral, pero su rostro no mostraba señales de luto. Parecía más molesto por tener que interrumpir su día para este procedimiento burocrático, como seguramente consideraba la lectura del testamento. Buenas tardes a todos, dijo lanzando miradas confusas a Carla y Antonio. No esperaba una audiencia tan grande para algo tan simple. Luía asumió el control de la situación con la autoridad de sus 40 años de abogacía. Señor Ricardo, gracias por venir. Como abogada de su madre durante más de 30 años, tengo la responsabilidad de conducir esta lectura de testamento. ¿30 años? Ricardo frunció el ceño. Pensé que la conocías desde hace menos tiempo. Hay muchas cosas que desconoces, señor Ricardo. Por favor, siéntese. Él obedeció, aún confundido por la presencia de los demás. Julia mantenía la mirada baja, evitando el ojo del padre. Carla lo observaba con una expresión neutra, casi clínica. Antonio, mi vecino, no ocultaba su desprecio. Antes de comenzar, continuó Luía, me gustaría mostrar un breve vídeo que doña Elena preparó específicamente para esta ocasión. Ella accionó un control remoto y una pantalla bajó del techo. Mi imagen apareció grabada en la oficina de la mansión de Alphaville. Un escenario que Ricardo jamás había visto. Ricardo, mi hijo. Mi voz grabada sonó clara y firme, sin el tono frágil que él conocía. Si estás viendo este vídeo, significa que crees que estoy muerta. La verdad, sin embargo, es muy diferente. Durante 40 años mantuve una vida doble. La madre simple y modesta que conoces es solo una fachada. La realidad es que soy propietaria de uno de los mayores grupos empresariales del sector inmobiliario de Brasil, con un patrimonio estimado en más de R$ millones. Ricardo miró a su alrededor como si esperara que alguien interrumpiera el vídeo revelando una elaborada broma. Elegí vivir modestamente no por necesidad, sino por principio. Quería que crecieras comprendiendo el valor del trabajo, de la humildad, del respeto. Desafortunadamente fracasé en ese objetivo. En el vídeo mostré documentos que comprobaban mi verdadera condición financiera, propiedades, inversiones, empresas. Un imperio construido discretamente a lo largo de décadas. Lo que no sabes, Ricardo, es que mientras me despreciabas como una vieja pobre que no hace nada, yo observaba cada uno de tus pasos. Inclusive cuando comenzaste a desviar dinero de mis cuentas, falsificando mi firma en poderes. Eti. El rostro de Ricardo se transformó en una máscara de pánico. Sus ojos saltaron hacia la puerta, calculando una posible fuga. No te preocupes, hijo. Esta no es solo una revelación familiar, es algo mucho más serio. Fue en ese momento que decidí entrar en la sala. La puerta de la antecámara se abrió y di 3 pasos firmes hasta estar completamente visible para todos. Ricardo se levantó abruptamente derribando la silla. Madre, pero tú, el hospital, el ataúd, muerte prematura, no es así. Dijo con una calma que contrastaba con su evidente desesperación. Así como las noticias sobre mi pobreza, el delegado Souza y el fiscal Mendonca entraron justo detrás de mí, posicionándose estratégicamente cerca de Ricardo. Ricardo Campos, comenzó el delegado. Tenemos una orden de arresto en su contra por los delitos de abuso a ancianos, violencia doméstica, estafa, falsedad ideológica y apropiación indebida. Mi hijo me miró con una mezcla de odio e incredulidad. ¿Planeaste todo esto? Una trampa. ¿Tu propia madre? No, Ricardo. Tú construiste esta trampa ladrillo por ladrillo, a lo largo de los años. Cada documento falsificado, cada humillación, cada gota de café caliente derramada en mi rostro. Solo esperé el momento adecuado para cerrarla. Intentó argumentar,
buscar simpatía en los rostros a su alrededor, pero no encontró nada. Julia miraba a su padre con tristeza, pero con determinación. Carla mantenía una expresión impasible. Antonio, mi vecino, testigo de tantos episodios de desprecio, parecía casi satisfecho. Ustedes no entienden. Ricardo intentó defenderse dirigiéndose al delegado y al fiscal. Ella está confundida. Los ancianos a menudo inventan historias. Creo que 500 millones de reales proporcionan mucha claridad mental. Sr. Ricardo, interrumpió Luía, esparciendo documentos bancarios sobre la mesa, así como las grabaciones de las cámaras instaladas en el apartamento, los peritajes grafotécnicos de las firmas falsificadas y los testimonios de testigos. El delegado se acercó con las esposas. Ricardo, al darse cuenta de que no había escapatoria, hizo un último intento desesperado. Madre, por favor, soy tu hijo, tu único hijo. Sangre de tu sangre. No puedes hacerme esto. Me acerqué a él, manteniendo una distancia segura, lo suficientemente cerca para que pudiera ver cada detalle de mi rostro, el rostro que había menospreciado durante tanto tiempo. Ricardo, durante años esperé que demostrases el mínimo respeto, no por mi dinero que desconocías, sino por mi humanidad, por la mujer que te trajo al mundo, que te crió sola tras la muerte de tu padre. Elegiste el desprecio, elegiste el abuso, elegiste la criminalidad. Ahora debes elegir la responsabilidad. El delegado condujo a mi hijo fuera de la sala. Antes de que saliera completamente añadí, cuando cumplas tu condena, habrá un lugar para ti en el Instituto Elena Campos, no como heredero privilegiado, sino como empleado, trabajando con ancianos que han sufrido el mismo tipo de abuso que tú me infligiste. Será tu oportunidad de redención si decides aceptarla. Después de que llevaron a Ricardo, la sala cayó en un pesado silencio. No era una victoria que trajera alegría, era el cierre necesario de un capítulo doloroso. Julia se acercó sosteniendo mis manos entre las suyas. ¿Estás bien, abuela? Asentí, sintiendo una extraña ligereza. Durante 40 años, había cargado el peso de una identidad falsa, de secretos acumulados, de humillaciones silenciadas. Hoy finalmente podía ser simplemente yo misma. Estoy bien, querida, por primera vez en mucho tiempo. Estoy verdaderamente bien. Miré al grupo reunido en la sala. No más actores secundarios en el teatro que monté durante décadas, sino aliados en un nuevo capítulo que comenzaba ahora. Un capítulo de verdad, de propósito, de legado. Luía se acercó con una carpeta de documentos. ¿Estás lista para la próxima fase? La prensa seguramente descubrirá todo pronto. Sí, respondí, sintiendo una determinación renovada. Vamos a transformar esta historia personal en algo más grande, algo que realmente pueda hacer la diferencia. Esa tarde en la oficina de Luía, no solo se decidía el destino de un hijo ingrato. Era el inicio de una nueva misión, usar mi historia, mi fortuna y mi experiencia para dar voz a aquellos que, como yo, sufrieron en silencio. La diferencia es que, a diferencia de muchos ancianos vulnerables, yo tenía los recursos para luchar y ahora, finalmente, tenía la libertad para usarlos abiertamente. La venganza no se sirvió como un plato frío, sino como el comienzo de algo mucho más grande que mi dolor personal, algo que esperaba justificar a los 40 años de vida doble y transformar a mi mayor fracaso, la crianza de Ricardo, en un catalizador para el cambio social. Las primeras horas tras la detención de Ricardo fueron surrealistas. Mientras lo llevaban a la comisaría, permanecí en la oficina de Luía con Julia, Carla, Antonio y Marcia. Un silencio pesado pesaba sobre todos nosotros. No era un momento de celebración, sino de profunda reflexión sobre cómo los lazos familiares pueden deteriorarse tan drásticamente. Deberíamos brindar, dijo finalmente Luía, abriendo una botella de champán que había guardado para la ocasión. No por la caída de Ricardo, sino por tu liberación, Elena. 40 años es demasiado tiempo para vivir una mentira. Acepté la copa, observando las burbujas subir lentamente. Era extraño pensar que algo tan simple, beber champán en público, admitir mi verdadera identidad, ahora era posible sin subterfugios. ¿Cómo fue?, preguntó Julia, sentándose a mi lado. Planear su propia muerte, ver su funeral sucediendo. Perturbador, admití, recordando las últimas 24 horas. Observar por el circuito interno de cámaras mientras su padre recibía la noticia de mi fallecimiento.
Ver su reacción, o mejor dicho, su falta de reacción genuina, fue como presenciar la confirmación final de algo que ya sabía, pero me negaba a aceptar completamente. Les conté los detalles de la simulación en el hospital, como el doctor Méndez, médico que trabaja en el Instituto Elena Campos, coordinó todo meticulosamente. El equipo de enfermería seleccionado a dedo, el cuerpo cubierto en la camilla. En realidad, una voluntaria con cabellos canosos similares a los míos. La reacción de Ricardo, práctica burocrática centrada en los procedimientos, sin un momento de verdadero luto. Cuando llegó al velorio, continuó Julia. Estaba al teléfono discutiendo una inversión financiera. Interrumpió la llamada solo para hablar rápidamente con el sacerdote sobre cómo la ceremonia debería ser breve y sin extravagancias. Hizo una pausa tragando en seco, comentó con alguien que al menos ahora podría finalmente vender ese viejo apartamento. Antonio, mi vecino de toda la vida, movió la cabeza en desaprobación. La semana pasada, cuando vino a visitarla, doña Elena, lo escuché en el pasillo hablando por teléfono. Decía que estaba cuidando a la anciana y que era una carga que no duraría mucho tiempo. Cada revelación era como una pequeña puñalada. No por la sorpresa, ya conocía bien el carácter de mi hijo, sino por la confirmación pública, por el testimonio de personas que me importaban. ¿Qué pasará con él ahora?, preguntó Carla, nuera que Ricardo nunca supo valorar. Luía, siempre la profesional, asumió la explicación jurídica. Enfrentará un proceso penal por los delitos de abuso a ancianos, violencia doméstica, estafa, falsedad ideológica y apropiación indebida. Con las pruebas que tenemos, documentos falsificados, registros bancarios, testimonios, las grabaciones de las cámaras del apartamento, la condena es prácticamente segura. ¿Cuánto tiempo de prisión? La voz de Julia temblaba levemente. A pesar de todo, era su padre. Considerando los agravantes, víctima anciana, relación de confianza, premeditación, estimamos entre 5 y 8 años, dependiendo del juez. Probablemente cumplirá en régimen semiabierto después del primer año. Marcia, que había servido café a Ricardo durante más de 20 años, sin que él jamás recordara su nombre, preguntó qué pensaban todos. Y luego, doña Elena, ¿cuándo él salga? Esa era la pregunta que me atormentó durante toda la planificación de esta operación. ¿Qué hacer con Ricardo después de su castigo legal? ¿Desheredarlo completamente? ¿Ofrecerle una última oportunidad? Durante años fui movida por la esperanza de que pudiera cambiar, de que bajo la capa de arrogancia aún existiera el niño sensible que crié. Esa esperanza se había agotado. Él tendrá una elección. Respondí finalmente. En el instituto creamos un programa de rehabilitación para agresores de ancianos. Normalmente son hijos o cónyuges que tras cumplir su pena, desean reconstruir sus vidas. Ricardo podrá trabajar allí, conociendo la realidad de las víctimas, participando en terapia, contribuyendo de manera significativa. Si acepta este camino y demuestra un cambio genuino a lo largo de 5 años, recibirá una parte de la herencia, no para gastar frívolamente, sino vinculada a proyectos sociales que deberá administrar bajo supervisión estricta. ¿Y si se niega?, preguntó Julia. Entonces recibirá solo lo mínimo legal que le corresponde como heredero necesario, lo suficiente para vivir con dignidad básica, pero nada más. Carla asintió aprobando el enfoque. Conociendo a Ricardo, intentará el camino más fácil hacia el dinero, fingiendo arrepentimiento. ¿Cómo sabremos si el cambio es genuino? Tiempo. Respondí simplemente, ¿es suficiente el tiempo para mantener una fachada? Tal vez para algunas personas, pero Ricardo nunca tuvo paciencia para proyectos a largo plazo. Si es solo una estrategia para acceder al dinero, se revelará mucho antes de eso. Nuestra conversación fue interrumpida por el teléfono de Luía. Era su asistente de recepción, informando que los periodistas ya estaban en el vestíbulo del edificio. De alguna manera, la noticia se había filtrado. Probablemente alguien en la comisaría conectó los puntos cuando Ricardo fue arrestado gritando sobre una conspiración que involucraba a su madre millonaria. Comenzó antes de lo esperado, dijo Luía, colgando el teléfono. Necesitamos implementar nuestra estrategia de comunicación ahora. Nos preparamos rápidamente. Era hora de controlar la narrativa, transformando lo que podría ser un escándalo sensacionalista en una plataforma para discutir sobre el abuso a ancianos.
Luía había preparado un comunicado oficial que sería distribuido a la prensa, mientras yo me preparaba para conceder una única entrevista exclusiva al Jornal Nacional de esa noche. Una conversación controlada con preguntas previamente acordadas. «Vamos a usar el ascensor privado», dijo Luía, llevándonos a la parte trasera de la oficina. «Paulo está esperando con el coche en el garaje». Antes de salir, abracé a cada persona en esa sala. Antonio, que tantas veces fue testigo silencioso del desprecio de Ricardo; Marcia, que mantuvo mi secreto durante décadas; Carla, que intuyó que había más en mí de lo que aparentaba; y Julia, mi nieta, que ahora llevaba sobre sus jóvenes hombros el peso de un legado inesperado. «Gracias a todos», dije con la voz entrecortada. Durante años viví dividida entre dos identidades. Hoy, gracias a ustedes, finalmente puedo ser solo una persona. En el coche camino a la mansión en Alphaville, Julia tomó mi mano en silencio. Por la ventana observábamos cómo Sao Paulo se transformaba gradualmente, los edificios comerciales dando paso a condominios residenciales, las calles concurridas a avenidas más amplias, una transformación similar a la que vivía internamente. «¿Cómo te sientes, abuela?», preguntó finalmente Julia. «Verdaderamente sin filtros». Reflexioné por un momento, tratando de organizar el torbellino de emociones que me atravesaba. Triste, aliviada, ansiosa, empoderada. Hice una pausa buscando las palabras adecuadas. Imagina cargar una piedra pesada durante 40 años. Tus músculos se acostumbran al peso, se adaptan. Cuando finalmente la sueltas, hay un alivio inmediato, pero también desorientación. Tus brazos parecen demasiado ligeros, casi flotantes. Así me siento ahora, libre, pero aún aprendiendo a navegar esta libertad. ¿Y papá siente rabia? La pregunta más difícil. Miré al cielo de Sao Paulo cubierto por una fina capa de nubes. La rabia no lo define bien. Siento luto por el hijo que podría haber sido, por la relación que nunca tuvimos. Incluso hoy, al verlo esposado, una parte de mí, la madre que existe más allá de la empresaria, de la víctima, sintió dolor. No por el enfrentando consecuencias, sino por el hecho de que hemos llegado a este punto. Julia asintió comprendiendo con una madurez más allá de sus 19 años. Lo más difícil fue la representación de mi muerte. Continué. Observar a alguien recibir la noticia de su fallecimiento es perturbador. Esperaba al menos un momento de humanidad genuina de su parte. Una lágrima, un instante de reflexión, cualquier cosa que indicara que a pesar de todo, había alguna conexión emocional real. Pero lo que vi fue a un hombre calculando ventajas, pensando en el apartamento que podría vender, en los gastos que ya no tendría. Eso debió doler mucho. Julia apretó mi mano. Fue la confirmación final que necesitaba. Durante años justifiqué su comportamiento, busqué explicaciones, alimenté esperanzas. Ese momento en el hospital, viendo su reacción a mi supuesta muerte, cerró cualquier duda. Fue doloroso, pero también liberador. Llegamos a la mansión en Alphaville, cuando el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. Paulo abrió la puerta del coche e informó que el equipo del Jornal Nacional llegaría en 1 hora para la entrevista. Tendríamos tiempo solo para refrescarnos y organizar los pensamientos. En la privacidad de mi habitación, cambié el vestido azul marino por otro de tono verde esmeralda. Una elección deliberada para la televisión. Nada ostentoso, pero lo suficientemente elegante para representar quién realmente era. Mantuvimos el collar de perlas. La única joya que usaba tanto en mi vida simple como en mi vida real. Me senté en el tocador, observando mi reflejo en el espejo, el rostro de una mujer de 70 años, con arrugas que contaban historias de alegrías y tristezas, éxitos y fracasos. Los ojos que vieron crecer un imperio en secreto, los labios que durante décadas pronunciaron medias verdades, el cabello canoso que ahora no necesitaba esconder a su verdadera dueña. Julia tocó suavemente la puerta. ¿Puedo entrar, abuela? Claro, querida. Se acercó sosteniendo una tablet. Acabo de ver las primeras noticias en línea. Está en todos los portales. Miré la pantalla. Los titulares sensacionalistas aparecían en varios sitios. Una empresaria millonaria fingió ser pobre durante 40 años y tendió una trampa a su hijo abusivo. Una anciana finge su propia muerte para desenmascarar a su hijo que desviaba su dinero. El golpe del café.
Como una de las mujeres más ricas de Brasil se vengó del hijo que la humillaba. Imperio secreto. Helena Campos revela una fortuna de 500 millones tras el ataque de café de su hijo. Suspiré. Era predecible, pero aún así incómodo ver mi vida privada convertida en entretenimiento público. Por eso la entrevista de esta noche es tan importante, dijo Julia como si leyera mis pensamientos para redirigir la narrativa. Me sentí agradecida por la perspicacia de mi nieta. Exactamente. No quiero ser recordada como la millonaria excéntrica que engañó a su hijo, o peor, como una madre vengativa. Esta historia necesita servir a un propósito mayor. El equipo de Jornal Nacional llegó puntualmente. Elegimos la biblioteca de la mansión como escenario para la entrevista. Un ambiente sofisticado pero no ostentoso, con estanterías de libros de suelo a techo y una chimenea discreta. Me senté en un sillón de cuero mientras la periodista Renata Vasconcelos se acomodaba frente a mí. Luía permaneció fuera del encuadre, lo suficientemente cerca para intervenir si era necesario. Doña Helena, comenzó Renata tras los saludos iniciales. Brasil despertó hoy con una historia que parece sacada de una novela. Una de las mujeres más ricas del país, viviendo como una persona común durante 40 años, sufriendo abusos de su propio hijo, que desconocía su verdadera situación financiera. ¿Por qué eligió vivir de esta manera? Mantuve la postura erguida, la voz firme, la mirada directa. Ya no era la señora frágil que conocía Ricardo, sino la empresaria exitosa que siempre fui. Cuando mi marido falleció prematuramente, Ricardo tenía solo 8 años. Heredamos un patrimonio considerable y conexiones importantes en el mercado. Como madre enfrenté un dilema: asumir públicamente el control de los negocios, exponiendo a mi hijo a la presión de la riqueza desde temprano, o protegerlo de esa exposición, permitiéndole crecer entendiendo el valor del trabajo y el mérito. Hice una pausa, recordando aquella decisión tomada décadas atrás. Opté por el segundo camino. Manteníamos nuestra vida aparentemente modesta. Ricardo asistió a escuelas públicas de calidad. Luego logró un lugar en la universidad por mérito propio. Administré los negocios discretamente a través de intermediarios confiables. La intención era revelarle gradualmente la verdad cuando demostrara suficiente madurez. ¿Y cuándo se dio cuenta de que eso no sucedería? La pregunta era directa, pero necesaria. Fue un proceso lento y doloroso. Vi a mi hijo desarrollar una obsesión por el estatus y el dinero, justo lo que intenté evitar. En lugar de gratitud por lo que tenía, cultivó resentimiento por lo que creía no tener. Cuando finalmente consiguió un buen empleo en el banco, esperaba que la estabilidad financiera trajera algo de paz. Al contrario, intensificó su frustración y eventualmente su desprecio por mí. Desprecio que culminó en el incidente del café. Toqué suavemente mi rostro, donde la marca de la quemadura ya había desaparecido, pero la memoria permanecía vívida. El café fue solo la manifestación física de algo que ya ocurría desde hace años. Verbal y emocionalmente mi hijo me agredía constantemente. Vieja, inútil, carga, ignorante. Eran palabras comunes en su vocabulario cuando se dirigía a mí. El desprecio se convirtió en su lenguaje habitual y cuando decidió que era hora de revelar la verdad, cuando descubrí que además del abuso emocional, Ricardo había comenzado a cometer delitos financieros contra mí falsificando mi firma, desviando dinero de mis cuentas, pequeñas cantidades que él creía que una anciana distraída no notaría. La entrevista continuó por casi una hora. Hablamos sobre el meticuloso plan de la falsa muerte, la trampa elaborada, la captura de Ricardo, pero gradualmente redirigí la conversación hacia el tema que realmente importaba, el abuso contra los ancianos en Brasil. Mi historia es inusual porque tuve recursos para defenderme, pero, ¿qué hay de los miles de ancianos que sufren abusos similares a diario, sin voz, sin poder, sin salida? Esta es la verdadera tragedia que necesitamos discutir. Presenté datos sobre la violencia contra los ancianos. Hablé sobre el trabajo del Instituto Helena Campos. Anuncié la expansión de nuestros programas de asistencia legal gratuita para víctimas de abuso familiar. ¿Qué espera que la gente aprenda de su historia, doña Helena?, preguntó Renata al concluir la entrevista. Miré directamente a la cámara, consciente de que millones de brasileños verían esas palabras más tarde, que el respeto no tiene precio, que ninguna cantidad de dinero reemplaza la dignidad humana, que envejecer no nos hace menos dignos de consideración, y,
Finalmente que nunca es tarde para romper el silencio y comenzar de nuevo. Después de que el equipo de televisión se marchara, Julia me abrazó con fuerza. Fuiste increíble, abuela. Transformaste una historia personal en una plataforma para una causa importante. Sonreí, sintiendo que el peso de los últimos días finalmente se disipaba. La falsa muerte, la revelación impactante, la captura de Ricardo, todo había sucedido como estaba planeado, pero el verdadero trabajo apenas comenzaba. Vamos a la terraza, sugerí. Quiero ver el atardecer. De pie en la terraza que daba al jardín, observé las últimas luces del día extinguirse en el horizonte. Durante 40 años viví en las sombras, ocultando quién era realmente. Ahora enfrentaba un nuevo amanecer, no solo para mí, sino para todos los ancianos vulnerables que podrían beneficiarse de mi historia. La noche cayó sobre Alphaville, trayendo consigo un cielo salpicado de estrellas. En algún lugar de la ciudad, Ricardo pasaba su primera noche en prisión. En todo Brasil, la noticia de la millonaria secreta que se vengó del hijo abusivo circulaba rápidamente. Mañana mi rostro estaría en los periódicos, mi historia en las conversaciones de miles de brasileños. Pero en ese momento, bajo el cielo estrellado, solo era Helena, ya no dividida entre la pobre señora del Jardín Paulista y la poderosa empresaria de Alphaville, finalmente entera, finalmente libre, finalmente yo misma. Los días que siguieron a la entrevista en el Jornal Nacional fueron una tormenta mediática como nunca había experimentado. Mi historia se difundió no solo por Brasil, sino internacionalmente. De la noche a la mañana me convertí en un símbolo para algunos de justicia poética, para otros de planificación estratégica y para muchos ancianos que sufrían en silencio, un faro de esperanza y posibilidad. La mansión en Alphaville, antes mi refugio secreto, ahora estaba rodeada de periodistas. Luía contrató seguridad adicional y coordinó un cronograma limitado de entrevistas. Elegimos cuidadosamente dónde hablar, priorizando medios que trataran el tema del abuso contra ancianos con la seriedad que merecía, no como mero sensacionalismo. En la mañana del tercer día, tras la captura de Ricardo, recibí una llamada inesperada. Era el delegado Souza. Doña Helena, buenos días. Espero no estar incomodando de ninguna manera, delegado. ¿Alguna novedad sobre el caso? Hubo una pequeña pausa al otro lado de la línea. Sí, su hijo está pidiendo verla. Sentí un apretón en el pecho. A pesar de todo, seguía siendo mi hijo. El niño que un día llevaré en mis brazos, que plantó conmigo las rosas del jardín cuando solo tenía 6 años, que lloró en mi regazo cuando murió su padre. Dijo por qué. No específicamente, solo insiste en que necesita hablar con usted. Por supuesto, la decisión es completamente suya. Nadie la obligaría a tal encuentro. Respiré hondo mirando por la ventana de mi oficina en la mansión. El jardín estaba particularmente hermoso esa mañana. Las rosas en plena floración, la fuente central burbujeando serenamente. Decidí que lo encontraría, pero no hoy. Necesito un tiempo para prepararme. Comprendo perfectamente, señora Helena. Cuando esté lista, contáctenos y organizaremos todo con la debida seguridad. Después de colgar, permanecí en silencio contemplando lo que Ricardo podría querer. Una disculpa, improbable conociendo su orgullo. Explicaciones, tal vez, probablemente algún intento de manipulación para reducir su pena. Julia entró en la oficina trayendo una bandeja con té y galletas. Desde la revelación, prácticamente se había mudado a la mansión, asumiendo el papel de protectora que jamás imaginé necesitar a los 70 años. El delegado llamó. Informé mientras ella servía el té. Ricardo quiere verme. Mi nieta se detuvo por un instante, la tetera suspendida en el aire. ¿Y vas a ir? Sí, pero no de inmediato. Necesito estar emocionalmente preparada. Julia asintió comprensiva. ¿Quieres que vaya contigo cuando sea? Sonreí conmovida por su lealtad. Gracias, querida, pero es algo que necesito enfrentar sola. Esa tarde recibimos a Carla para discutir su posible papel como directora de comunicación del Instituto Helena Campos. Tras el divorcio de Ricardo, había construido una carrera respetable en marketing corporativo, especializándose en responsabilidad social. Sus habilidades serían valiosas para ampliar el alcance del instituto. Visité el complejo en Santana ayer, comentó Carla mientras revisábamos proyectos en la oficina.
Es impresionante, señora Elena, el cuidado con cada detalle, el respeto con que se trata a los ancianos. Me sentí honrada con la invitación para ser parte de esto. Siempre creí que la vejez debería ser tratada con dignidad, no como una carga. Respondí recordando cómo me veía mi propio hijo. En el instituto buscamos no solo cuidados físicos, sino también valorar la experiencia y sabiduría que nuestros ancianos llevan consigo. Pasamos horas discutiendo estrategias de comunicación, campañas de concienciación sobre el abuso a ancianos, asociaciones con universidades para investigaciones en el área gerontológica. Al final de la reunión, Carla aceptó oficialmente el puesto con inicio inmediato. «¿Hay algo más que le gustaría discutir?», dijo ella dudosa sobre Ricardo. Me enderecé en la silla, preparándome para lo que vendría. Durante nuestro matrimonio, noté comportamientos preocupantes, además de lo que usted ya conocía. Él mantenía un cuaderno con anotaciones detalladas sobre sus rutinas, señora Elena, horarios en que salía, personas que visitaba, incluso medicamentos que tomaba. En ese momento justificó como preocupación filial, pero ahora parece más una forma de control. Completé sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. ¿O preparación para algo peor? Carla se sintió visiblemente incómoda. Encontré el cuaderno cuando estaba empacando mis cosas para salir del apartamento. Había anotaciones sobre cuánto tiempo probablemente viviría la señora, basadas en estadísticas de longevidad y sus supuestos problemas de salud. Esa revelación era perturbadora a un nivel que no había considerado. Ricardo no solo estaba esperando mi muerte para heredar lo poco que creía que poseía, estaba monitoreando activamente, tal vez incluso acelerando mentalmente el proceso. «¿Por qué no me dijiste esto antes?», pregunté sin acusación en la voz, solo curiosidad. En ese momento aún creía que podía ayudarlo a cambiar. Después del divorcio me cuestioné si no estaría exagerando, interpretando mal sus intenciones. Pero ahora, con todo lo que había sucedido, agradecí a Carla por su honestidad y, después de que ella salió, llamé a Luía de inmediato. Esta nueva información necesitaba ser incluida en el proceso contra Ricardo, no para aumentar su pena, que ya sería significativa, sino para asegurar que cualquier libertad futura viniera con las debidas restricciones y monitoreo. 3 días después me sentí lista para enfrentar a mi hijo. El delegado Souza organizó todo para que el encuentro se llevara a cabo en una sala privada en la comisaría, con seguridad discreta pero presente. Elegí un conjunto simple: pantalón y blazer gris, blusa blanca y el collar de perlas que rara vez me quitaba. Paulo me llevó a la comisaría a principios de la tarde. En el camino observé la ciudad que tanto amaba, las calles familiares, ahora vistas con nuevos ojos, ya no como la anciana modesta que tomaba autobuses y metro, sino como la empresaria influyente que había ayudado a moldear el mercado inmobiliario paulista durante décadas. En la comisaría fui recibida por el delegado Souza personalmente, un hombre de unos 50 años, con ojos amables que contrastaban con su postura firme. «Doña Elena, hemos preparado todo como solicitó. La conversación será privada, pero tendremos 2 agentes posicionados discretamente. Si en algún momento se siente incómoda, solo haga una señal y ellos intervendrán de inmediato». Me sentí agradecida por la consideración. «¿Cómo está?». El delegado dudó brevemente, adaptándose a la nueva realidad. Los primeros días en prisión son siempre los más difíciles, especialmente para alguien con el perfil de su hijo. Fui conducida a una sala simple pero limpia, con una mesa rectangular, 2 sillas, pared gris y una pequeña ventana con rejas. Me senté y esperé. Cuando la puerta se abrió, mi corazón aceleró involuntariamente. Ricardo entró acompañado por un guardia que se retiró tras asegurarse de que estábamos acomodados. Mi hijo vestía el uniforme estándar del sistema penitenciario. Una visión que, a pesar de todo, me causó un nudo en el pecho. «Mamá», dijo simplemente al sentarse frente a mí. Lo observé atentamente. 3 días de prisión ya habían dejado marcas. Su rostro cansado, la barba sin afeitar, los ojos que antes rebosaban arrogancia, ahora evitando el contacto directo. Pero seguía siendo Ricardo, seguía siendo mi hijo. «¿Me pediste verme?», respondí manteniendo la voz firme. Pasó las manos por su rostro, un gesto que hacía desde niño cuando estaba nervioso. «¿Por qué hiciste esto conmigo?». «Soy tu hijo». No había arrepentimiento en su voz, solo indignación, como si yo fuera la criminal.
No, la pregunta correcta sería, ¿por qué me hiciste esto, Ricardo? Soy tu madre. Golpeó la mesa, frustrado. Me mentiste durante 40 años. Toda mi vida se construyó sobre una farsa. No, Ricardo. Tu vida se construyó sobre elecciones. Tus elecciones. La decisión de tratar a tu propia madre con desprecio. La decisión de falsificar documentos, la decisión de desviar dinero, la decisión de arrojar café caliente sobre una anciana. Hice una pausa, dejando que las palabras penetraran. Mi única mentira fue por omisión. No revelé mi verdadera situación financiera. Su mentira fue de carácter. Ricardo desvió la mirada, pero no retrocedió. Podrías habernos dado una vida mejor. Podríamos haber vivido en una mansión como la de Alphaville desde siempre. Podría haber asistido a las mejores escuelas, haber tenido todas las oportunidades. ¿Y qué tipo de hombre te habrías convertido entonces? ¿Aún más arrogante, aún más privilegiado? La verdad, Ricardo, es que tenías todo lo que necesitabas. Un hogar seguro, educación de calidad, oportunidades para crecer por mérito propio. Lo que nunca desarrollaste fue gratitud. Permanecimos en silencio por unos momentos. Por la pequeña ventana, un rayo de sol entraba, creando un patrón geométrico en el suelo gris. ¿Cuánto? Preguntó finalmente Ricardo. ¿Cuánto qué? ¿Cuánto dinero tienes realmente? Incluso ahora eso era lo que le interesaba. No mis sentimientos, no nuestra relación destruida, no el futuro que podríamos haber construido, solo el valor material, lo suficiente para hacer la diferencia en la vida de miles de ancianos vulnerables, respondí con calma. Lo suficiente para crear un legado de respeto y dignidad. Lo suficiente para asegurar que Julia nunca tenga que elegir entre integridad y comodidad material. Hice una pausa, mirándolo directamente a los ojos, pero no lo suficiente para comprar lo que realmente importa. Respeto, amor, carácter. Ricardo soltó una risa amarga, siempre con las lecciones de moral. Hasta el final no puedes ser solo una madre normal. ¿Y qué sería una madre normal, Ricardo? Alguien que acepta abusos en silencio, que permite que su hijo la robe y humille sin consecuencias, que sacrifica su propia dignidad para proteger a un adulto de 38 años de las consecuencias de sus propios actos. No respondió, pero pude ver algo en sus ojos. No arrepentimiento aún no, pero tal vez el primer destello de comprensión de que su comportamiento no era justificable. Escuché que tenías un cuaderno. Continué anotando mis horarios, medicamentos, estimando cuánto tiempo aún viviría basado en estadísticas de longevidad. ¿Es cierto? Su expresión de sorpresa confirmó antes de que pudiera responder. Carla contó eso. Era solo planificación financiera. Planificación para mi muerte, Ricardo, para el momento en que finalmente podría deshacerme de la carga y apoderarme de lo poco que creías que poseía. Él bajó la cabeza. No por vergüenza, me di cuenta, sino para reorganizar sus pensamientos. Ricardo siempre había sido estratégico, incluso en situaciones desesperadas. ¿Qué pasa ahora?, preguntó finalmente. Enfrentarás las consecuencias legales de tus actos. Probablemente algunos años de prisión, considerando las pruebas y agravantes. Y después tendrás una elección. Me incliné ligeramente sobre la mesa. En el Instituto Elena Campos, creamos un programa de rehabilitación para agresores de ancianos. Podrás trabajar allí aprendiendo sobre la realidad de las víctimas, participando en terapia, contribuyendo significativamente a reparar el daño que causaste. Y si acepto ese programa, recibo mi parte de la herencia, siempre el dinero, siempre el cálculo frío de ventajas. Si demuestras un cambio genuino durante 5 años, recibirás una parte de la herencia, no para gastar como quieras, sino vinculada a proyectos sociales que deberás administrar bajo supervisión estricta. Si te niegas o abandonas el programa, solo recibirás lo mínimo legal que te corresponde como heredero necesario. Ricardo consideró las opciones, calculando claramente cuál ofrecía mayor ventaja financiera a largo plazo. No tenía dudas de que elegiría el camino que prometía más dinero. La cuestión era si podría mantener la fachada el tiempo necesario. 5 años son mucho tiempo, dijo finalmente. La vida es larga, Ricardo. Tienes 38 años. Cuando salgas de prisión, aún te quedarán décadas por delante.
La elección que hagas ahora determinará si esas décadas serán de crecimiento o de amargura. Nuestro tiempo se estaba acabando. El guardia apareció en la puerta, señalando discretamente. Una última pregunta, dijo Ricardo cuando me levanté para salir. ¿Planeaste todo esto desde el principio? Crear una falsa identidad, hacerme creer que éramos de clase media para luego revelar todo de forma tan dramática. Pensé en la pregunta considerando cuidadosamente mi respuesta. No, Ricardo. Cuando decidiste vivir modestamente tras la muerte de tu padre, fue con la mejor de las intenciones. Quería protegerte de los efectos negativos de la riqueza fácil. Quería que desarrollaras valores sólidos, que construyeras tu propio camino. El plan de revelación solo comenzó a tomar forma cuando me di cuenta de que mi estrategia había fallado, cuando te convertiste en el tipo de persona que temía, alguien que valora el dinero y el estatus por encima de todo, incluso de su propia madre. Caminé hacia la puerta, pero me volví una última vez. Preguntaste por qué hice esto. La verdad es que tenías el potencial para ser mucho más de lo que te convertiste, Ricardo. En algún momento del camino, tomaste decisiones que te llevaron a este lugar. Mis omisiones pueden haber contribuido y por eso pido disculpas, pero tus acciones fueron tuyas y solo tuyas. Salí de la sala con pasos firmes, sin mirar atrás. En el pasillo, el delegado Souza me esperaba. ¿Todo bien, doña Elena? Sí, delegado. Gracias. En el coche de camino a casa, permití que las lágrimas finalmente salieran. No por Ricardo, no exactamente, sino por lo que podría haber sido, por el hijo que nunca tuve verdaderamente, por la familia que imaginé construir cuando nació. Las semanas siguientes fueron de intensa actividad. Con mi identidad ahora pública, asumí oficialmente la presidencia del Grupo Campos, el conglomerado inmobiliario que había dirigido discretamente durante décadas. Nombré a Julia como vicepresidenta ejecutiva, un cargo que ocuparía a tiempo parcial mientras terminaba sus estudios de Derecho. El Instituto Elena Campos ganó nuevos pabellones, expandiendo su capacidad para atender a ancianos víctimas de abuso. Con Carla liderando la comunicación, lanzamos una campaña nacional de concienciación que rápidamente ganó el apoyo de celebridades y empresarios influyentes. Ricardo fue condenado a 6 años de prisión por abuso a ancianos, violencia doméstica, estafa, falsedad ideológica y apropiación indebida. La sentencia incluía la posibilidad de progresión a régimen semiabierto tras 2 años, condicionada a la participación en el programa de rehabilitación del instituto. 6 meses después de la condena, recibí un sobre en la mansión. Era una carta de Ricardo escrita a mano, algo que no hacía desde la adolescencia. Madre, los primeros meses aquí han sido los más difíciles de mi vida. Perdí todo lo que creía importante: estatus, comodidad, libertad. Al principio, te culpé por todo. Era más fácil que mirar mis propias elecciones. Comencé a participar en las sesiones de terapia ofrecidas aquí al principio, solo para cumplir, pensando en el programa de rehabilitación y en la eventual herencia. Pero algo inesperado sucedió. Por primera vez, me vi obligado a mirar realmente dentro de mí, al hombre que me había convertido. No estoy pidiendo perdón. Aún no. No lo merezco y sería prematuro. Solo estoy comunicando que cuando llegue el momento, me gustaría participar en el programa del instituto. No por el dinero, aunque no puedo negar que eso aún importa para mí, sino porque necesito entender cómo me convertí en el tipo de persona capaz de tratar a su propia madre como te traté a ti. Ricardo, leí la carta varias veces, tratando de discernir si era genuina o solo otra estrategia manipulativa. El tiempo diría, 6 meses eran muy poco para una transformación verdadera, pero tal vez fuera el inicio de algo. 1 año después de la revelación pública de mi verdadera identidad, el Instituto Elena Campos se había convertido en un referente nacional en protección a los ancianos. Nuestro programa de asistencia jurídica gratuita para víctimas de abuso familiar había ayudado a más de 2,000 personas en todo Brasil. El programa de rehabilitación para agresores, aunque más pequeño, mostraba resultados prometedores con sus primeros participantes. En una tarde de otoño me senté en la terraza de la mansión con Julia y Luía, disfrutando del clima templado. Mi nieta, ahora con 20 años, equilibraba con impresionante madurez sus estudios y sus responsabilidades en el Grupo Campos. Luía, a sus 66 años, seguía siendo mi consejera más confiable, tanto en los negocios como en la vida personal.
Un año, comenté observando las hojas doradas que caían suavemente en el jardín. Parece simultáneamente una eternidad y un parpadeo. ¿Cómo te sientes, abuela?, preguntó Julia, poniendo su mano sobre la mía. ¿Con todo lo que ha pasado, con quién eres ahora públicamente? Reflexioné sobre la pregunta, sintiendo el peso y la ligereza del último año. Me siento completa, como si finalmente pudiera respirar con ambos pulmones, vivir con el corazón entero. No siempre es fácil o cómodo la exposición pública, las expectativas, los recuerdos dolorosos, pero es auténtico. ¿Y qué hay de Ricardo?, preguntó Luía delicadamente. La carta que envió es un comienzo, respondí. No sé si algún día tendremos la relación que soñé cuando era niño. Tal vez algunos puentes, una vez rotos, no puedan ser completamente reconstruidos, pero tal vez podamos construir algo nuevo, algo diferente, basado en la verdad que ahora conocemos. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa. En algún lugar de la ciudad, Ricardo reflexionaba sobre sus elecciones en una celda de prisión. En todo Brasil, los ancianos encontraban apoyo y voz a través del trabajo del instituto. Y allí, en esa terraza, una señora de 71 años, que había pasado la vida escondiendo quién realmente era, finalmente se sentía en paz con su verdadera identidad. La justicia se había servido no solo para mí, no solo para Ricardo, sino para todos los ancianos silenciados por el abuso, la vergüenza, el miedo. Mi historia personal se había transformado en algo más grande que yo misma, un catalizador para cambios que continuarían mucho más allá de mi existencia. Y al final, tal vez esa haya sido la venganza más dulce de todas, transformar décadas de dolor en un legado de esperanza, dignidad y respeto.